Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos nuevamente a nuestro canal El Jardín del Alma. Como siempre, muy bien acompañado con Jaume Patuel, nuestro colaborador y especialista. Y a contarnos que decimos buen año, que lo tengan. Buenos días. Buen año, buen tiempo y que el año empezado vaya fluyendo dinámicamente. Y felizmente, porque hoy me parece que hablamos de la felicidad, ¿no? Sí. Con palabras un poco técnicas, como es costumbre con nuestro amigo, porque pues es lo acostumbrado en sus escritos, pero siempre muy interesantes. Así que hoy te doy paso para que comiences tú la comunicación. Sí, el artículo que he escrito es Happy Gracia, que lo he sacado de un título de un libro, que gracia significa poder, dominio o imposición. Y happy, que es en inglés, que es adjetivo, no sustantivo, es feliz, día feliz, año feliz. La sensación, que iremos profundizando, que la cultura, la sociedad, el poder fáctico escondido, nos empuja a la obligación de ser felices. Sí. O sea, es una obligación, una imposición. Es un deber. Por tanto, happy, gracia, poder de la felicidad. Una palabra para decir, nos obligan a ser felices. Y esto no funciona así. Claro, porque ¿qué precio pagamos para poder seguir la corriente de ser felices? Porque todo el mundo nos quiere felices. ¿Qué significa? Entonces, hay que ver qué significa la palabra feliz. Y segundo, en qué estados de ánimo nos coge esta palabra. Bien. Hablando de estados de ánimo, ayer, día 13 de enero, era el Día Mundial, organizado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Día de la Lucha contra la Depresión. O sea, felicidad y depresión. Y resulta que la depresión, en esos momentos anticipamos, más de 300 millones de personas tienen un trastorno del estado de ánimo, que después comentaremos. Y Estados Unidos se lleva la pauta, el 7%. Es decir, la depresión es lo contrario de la felicidad. Sí. Para jugar palabras. Por tanto, la palabra felicidad, si la desmenuzamos, la raíz es fecundar, crear. Eso es la raíz de la palabra felicidad. Con el tiempo, felicidad se ha reducido a tener cosas. Sí. Y esto va la mar de bien al mundo capitalista de producir, consumir y reciclar. Por tanto, cuanto más tengas, más feliz serás. Eso es mentira. Y entonces el verbo tener, que es necesario tener cosas, muchos hemos estado apegados y estamos apegados a cosas, porque una cosa es estar apegado a una cosa y otra cosa es tener cosas sin estar apegado. Tener cosas sin estar apegado ya es un estado de ánimo superior, que es estar. Estar con cosas. Una cosa es tener cosas, otra estar con cosas. O estar conmigo mismo. O sea, es necesario tener, pero no es suficiente ni satisfactorio. Estar en las cosas es necesario y suficiente, pero no satisfactorio. Entonces resulta que tener, estar y bien ser. Encontrarse al fondo uno bien. Sí. Claro, son tres niveles. Sí. Por tanto, la felicidad, si la reducimos a tener cosas, nunca tendremos suficiente. Claro, siempre estaremos buscando más y más. Esta estructura de desear cosas, que es una estructura, es un empuje de nuestra estructura, de nuestra mismidad, de nuestra estructura psíquica, de nuestra estructura mental. Hay palabras para indicarlo mucho. Este empuje, que nace de la profundidad nuestra, hay que empezar por aquí, resultará que la felicidad hay que encontrarla no
en tener cosas, ni en estar con las cosas, estar con las personas, sino ser uno mismo. La felicidad está en nuestro interior. Claro. Ahora, por tanto, la palabra felicidad es relativa. Sentirse bien, sentirse en paz, estar contento, estar animado, estar alegre. Todo esto es la felicidad. Que hay cosas que ayudan, sí. Por eso, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda a la felicidad. Por tanto, si el dinero yo lo cojo como un medio, me va bien. Ahora, si el dinero lo cojo yo como el Dios dinero, entonces hay un problema de estar atado a una idolatría, a un Dios idólatra, a un Dios perverso como es el dinero. Por tanto, la palabra felicidad es crear desde dentro, la raíz. Por tanto, esto nos ayuda. Ahora bien, cuando yo no tengo lo que deseo, cuando yo no poseo lo que deseo, cuando yo no puedo adquirir lo que deseo, hay un trastorno de ánimo. Sí, pero un inciso, esto ya empieza en la infancia. Cuando los padres intentan hacer felices a sus hijos, son sobre todo porque ellos en algún momento en su infancia le han faltado cosas. Entonces no quiere que a sus hijos le falten de nada. Que tengan el último modelo de iPhone, que tengan lo mejor de la tablet, pero les están entregando material para que ellos hagan, pero sobre todo para dejar libertad a esos padres de hacer otras cosas. Entonces, el mejor regalo que le podemos dar a esos niños, a estos hijos, será nuestra compañía, nuestro saber estar con ellos, acompañándolos y formándolos como personas, no como consumistas desde siempre, y cuando el niño, porque no le has dado lo que él quiere, coge una pataleta, automáticamente cedes y vas y se lo concedes. Esto es un problema. Y es un problema que hemos podido vivir el Día de Reyes en la cantidad material de regalos que se dan a los hijos. Sí. Es decir, criticamos el consumo, Y somos los primeros. pero caemos en el consumo. Por tanto, que si del abuelo, que si del tío, y resulta que el niño de 5 o 6 años, de 4, tiene una cantidad de juguetes que, y eso es por experiencia personal, abre Y deja. y lo deja, abre, y resulta que al final se coge en aquella tontería que nadie se ha fijado y está disfrutando. Si disfrutan abriendo los paquetes. Por tanto, los regalos que se hacen están más bien en función de la satisfacción del que hace el regalo, del que recibe el regalo. Por tanto, el regalo está en función del emisor, del que lo da, y no del receptor, del que lo recibe. O sea, no se valora la edad y la necesidad de que había antiguamente, que había menos posibilidades. A lo mejor los niños eran más felices. Con una caja de cartón inventaban el cochecito, las ruedas y tiraban de él. Y eran felices porque ellos construían lo que ellos en su imaginación tenían. Ahora no les damos tiempo a esa imaginación que construía nada. Y esta es la raíz de la palabra felicidad. Felicidad, la capacidad de crear. Exacto. Ahora bien, esta capacidad de crear está ahogada por todo el sistema consumista. Porque si el niño es capaz de disfrutar con un vasito, el consumo se va a hacer puñetas. Claro. Entonces hay que intentar. Y con una cosa nueva. La depresión es un trastorno del ánimo afectivo, queda claro. Pero solo reducir la depresión a un trastorno del estado de ánimo es un reduccionismo. Es un criterio científico, entre comillas, a raíz del DSM, que valora los síntomas y no las causas, un estudio epidemiológico de los pueblos, qué es lo que caracteriza aquí el que uno esté depresivo, esto y esto, y luego la gran ayuda de los antidepresivos. Bueno, es que ahí nos hemos colgado muchísima gente, con perdón. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico que el médico te recete una pastilla de color de rosa que te va a hacer feliz, según dicen, y no buscar el fondo de por qué tú no te sientes bien. Buscar la causa, el origen de la causa es obligación, pero en esta sociedad consumista, en esta sociedad de comodidades, hasta para estar enfermos,
hemos de ser cómodos para la sociedad y no dar trabajo. Entonces el médico no dispone de tiempo real para escucharte y para saber buscar y ayudarte a buscar la causa. Y entonces las teorías psicoanalíticas, concretamente hablo de Wittlocher, cuando habla de la depresión es una respuesta a un problema personal. Correcto. Y como es una respuesta a un problema personal, evidentemente que hay un trastorno, una alteración del estado de ánimo. Pero esta alteración del estado de ánimo, que es el indicador, el síntoma, no lo tengo que sacar directamente y a la primera con un psicofármaco, sino si es una respuesta a una situación existencial, escuchemos al paciente. Claro. Porque escuchar pide mucho tiempo. Ahí es el problema, no hay tiempo. Pide tanto tiempo que creo que eso lo expliqué, que lo saqué de un libro, el caso no lo conocía, un oculista, una clínica oculista, entra a trabajar una joven oculista y el director que tiene prisa un día le confía a un paciente, a un ciego. O sea, trátalo y me dirás. La joven con sentido común, joven de 30, 35 años, lo llama a su consulta, a su despacho y le escucha. Después de haberlo escuchado más de una hora, aquel señor empieza a ver. Por tanto, la ceguera no era corporal, era psicológica. No quería ver. Y cuando vuelve el director, le dice ella al director, ha vuelto a ver a ese señor. Y le dice el director, no te preocupes, que esto no volverá a pasar. No tenemos tiempo para escuchar. O sea, no volverá a pasar consulta. Y nuestra sociedad actual, esos 300 millones de personas, deben poder hablar y no ser alexitímicos. Es decir, hay que luchar, hay que enseñar a leer el mundo emocional. Correcto. Somos analfabetos del mundo emocional. Tenemos sentimientos y más a fondo, tenemos emociones que no sabemos cómo expresar. Y entonces confundimos la tristeza como el miedo, que son emociones primarias, como si fuesen síntomas de una enfermedad. Y no es así. La melancolía, ¿dónde la encuadramos? La melancolía la encontramos a una depresión endógena profunda en que hay una pérdida del objeto y una pérdida del yo. Y del interés por la vida. En el 1930 más o menos, Freud escribió un artículo, Duelo y melancolía. Y entonces en aquel momento se distinguían las depresiones endógenas, productos del interior, y exógenas, causa exterior. La endógena es como si no tuviera nada que ver con la vida, y con el tiempo es no. Toda depresión tiene que ver con la biografía del autor. Ahora, la melancolía necesita de la ayuda psicofármaco, evidentemente, como de la terapia. En mi experiencia, en mi consulta, a lo largo de más de 40 años, el escuchar, ahora vino al caso directamente, una persona la escuché cuando acabo y dice, es la primera vez en mi vida que me han dejado hablar del principio de mi vida hasta el final. Y se fue liberado. Y tan contento. ¿Cuántas veces el poder expresar la emoción con sinceridad, sin ser juzgado, sin ningún diagnóstico, la persona se libera del trastorno del estado anímico? Claro, todo esto requiere trabajo, requiere voluntad por parte del médico, del terapeuta que escucha. Y resulta que actualmente a cualquier cosa llevamos depresión, esta depresión de tiempo de Freud, de endógenas y exógenas, que después cambió la palabra y se habló del trastorno del estado anímico, por la evolución como indicado del manual del diagnóstico del DSM, o bien los estudios de conjunto de personas que hay que hacerlos y los nuevos antidepresivos que hay que hacerlos,
el ser humano no es una máquina de estímulo y respuesta, el ser humano no es un órgano bioquímico, que ambas cosas lo son, si podemos serlo, pero el ser humano es un ser que se está realizando. No hay ningún ser humano, aunque muera a los 117 años, que esté completamente realizado. No, siempre puede hacer algo más. Porque el individuo, en tanto que individuo, es una enfermedad. El individuo pertenece a una sociedad, a un conjunto. Claro, y el gran mal del mundo capitalista, desde la razón, el individualismo, como si el hombre fuese una pieza ajena al conjunto, no. Nosotros vivimos con los pies al suelo porque hay una atracción y esta atracción nos da toda la energía que nos empuja para vivir. Pero todo esto, ¿qué pide? Pide. Hace 2 días recibí una entrevista de un gran pedagogo catalán que tiene ahora 96 años, que ha escrito mucho, Octavi Fullat, y leyendo la entrevista como gran pedagogo, escolapio, por tanto, sabía de qué iba la educación, profesor en la universidad de aquí y en Alemania, etc. La conclusión es la mía, fruto. Educar es que el alumno, el sujeto de la sociedad, tenga una capacidad crítica para poder pensar por sí mismo. Sí, eso es lo más importante para el futuro de la humanidad, pero es lo que menos les interesa al gobierno. Por A los tanto, estados no les interesa que pensemos. esta capacidad crítica de decir, lo que me dicen lo tengo que desmenuzar, pasar por la criba, esto no, y esto ya hace tiempo. Y hoy día, en 14 de enero, que es el día que grabamos del 2025, la gran lucha está que el que tiene el poder político, en este caso Estados Unidos, son millonarios, no son políticos. Estas son millonarios. Son millonarios. Y por tanto, el que opera en este poder político es el dinero. Y no le interesa al pueblo, para nada. Y entonces, y esto lo hablaba esta mañana con un compañero mío que me hablaba, antiguo miembro de la FEXA, que me hablaba de la cuestión de la tarifa eléctrica, me decía, hay que poner, el dólar está en el altar. Y si no andamos con cuidado, nos vamos a perjudicar todos dando adoración, veneración al tener, al poseer, como si ese aspecto necesario e imprescindible para vivir fuese el techo. No, es el fundamento. Lo que hay que ir construyendo, y para construir en nuestra sociedad actual hay que ser muy críticos, tener el pensamiento propio, mejor dicho, tener la opinión propia, como he indicado alguna vez. Yo puedo tener un pensamiento propio, pero que no es opinión. La opinión significa que he escuchado con atención los pensamientos de los otros y hago mi propia opinión. Y entonces, para expresar la propia opinión, hay que tener en cuenta tres verbos: el logos, el ethos y el pathos. Es decir, la palabra lógica, con una conducta, o sea, una lógica con ética, pero al mismo tiempo con pathos, con pasión. Pasión en el sentido no de desbordamiento, sino de poder posicionarme, pero de una forma total. Claro. Y aquí viene la palabra, para los médicos, nosografía. Noso, este conocimiento, abarca la totalidad. Es decir, tener, estar y ser son 3 verbos que no se pueden separar. Están en una escala de valores. Sí, se conjugan juntos. Sin uno no podemos llegar al otro. Y por lo tanto han de ir unidos. Pero sobre todo el último ha de expresar realmente no lo material, sino el interior de la persona, la emocional, la parte a trabajar, la parte al silencio, a la meditación. Eso nos lleva realmente a reflexionar cosas muy profundas que nos hacen felices, pues sentarnos a ver la puesta del sol, a respirar por las mañanas, a sentir el calor del sol, a poder caminar, a poder salir a la calle. Fíjate
que las cosas totalmente gratuitas, Son las mejores. la gente no las hace. ¿Por qué? Porque pide un esfuerzo. Paciencia. No es una gran pastilla, gratuita. Ni tanto. Pero como es gratuita no tiene valor. Tiene valor aquel antidepresivo que vale 100. A farmacia. Paciencia, capacidad de sonreír, la sonrisa, la mirada afectuosa, la buena palabra, el tono de voz, el saludo. Todo eso es gratuito. Y es precioso. Pero se precisa el esfuerzo personal. Ahí está el problema. Cuando estuve en Santiago de Compostela hace años con mi esposa, entré a una librería, me gustan curiosear las librerías, y pude hablar con el librero y me decía, tengo esta postal que le gustará, porque muchas veces los peregrinos, cuando van a Santiago de Compostela, me preguntan, ¿falta mucho para llegar? Y al final tuve que hacer una frase, no corras tanto para llegar, ya que debes llegarte a ti mismo. Exacto. Si no llegas a tu interior, no vas a ningún sitio. Por eso, la frase última que tengo apuntada en mi artículo del Tao Te Ching, aquel libro chino profundo, si eres feliz con la simplicidad, tu corazón estará libre de deseos y encontrarás la paz en ti mismo. Eso es. Todo lo contrario del nuevo paradigma tecnocrático en que el poder del tecnos, que es simplemente un utensilio, un instrumento, lo convertimos con finalidad. Somos esclavos de la pantalla. Por tanto, si somos esclavos de la pantalla, vamos contra nuestra propia intimidad, contra nuestra propia felicidad, el estar en paz. Es sonreír solo. Cuando te levantas por la mañana, un día más. Y la felicidad no nos la dan. La felicidad la creamos nosotros. Y hemos de ser agradecidos. Desde ahí, desde ese punto del agradecimiento a la vida, a todo el entorno, a quien nos saludamos por la mañana, es el punto de felicidad y tranquilidad. Es que hay una cosa que no valoramos el lenguaje corporal, desconocemos el abecedario de las emociones y somos muy lógicos. Cuando la pura lógica aristotélica o instrumental, el final de una lógica instrumental es inhumana. Hagan la prueba y piensen. Ser lógicos, la justicia lógica es la gran injusticia. ¿Por qué? Porque resulta que el instrumento de la lógica no tiene en cuenta el mundo afectivo, ni tiene en cuenta las circunstancias. Hay la frase de José Ortega, yo y mis circunstancias, y la gente acaba aquí. Pero no es que hay yo y mis circunstancias me van a salvar. Claro, entonces todo eso pide, no, difícil, no. Pide trabajo. Pide trabajo, pide sencillamente que cada día uno tenga la capacidad de dedicarse a sí mismo 5 o 10 minutos de silencio. Lo que yo digo, lo que antes se decía el examen de conciencia, que era un juicio, hoy cuando hablaba a mis pacientes les digo, por la noche, videa todo el día, mira cómo has pasado el día, no juzgues el día, mira cómo lo has pasado. Observa cómo ha ido la jornada. ¿Qué pide esto? 10 minutos, pero son 10 minutos para ti. Yo tengo un paciente que me acuerdo muy bien, que me decía, el único tiempo que dedico al mes a mí es cuando vengo a verte a ti. Esto no puede ser. No, tienes que hacerlo cada día y después venir contigo. Y entonces, ¿qué sale? Entonces, cuando uno se encuentra que es productor, fecunda, sale espontáneamente la gratitud. Claro. Bueno, igual que nosotros agradecemos que ustedes estén al otro lado, que sé que nos siguen, que hemos tenido muchísimas visitas, con lo cual estamos muy felices de empezar el año de una manera tan positiva y agradecidos. Sobre todo agradecidos porque nos seguís, nos escucháis y estáis ahí. Así que gracias por seguirnos, gracias por venir. Y que el tiempo sea de gratitud
y de una sonrisa que nace del interior. Así sea. Gracias.